Vamos con la presentación. Ayer hablamos un poco del tema de Industria 4.0, tecnologías habilitadoras, en qué consiste, ventajas, inconvenientes, etcétera, etcétera. Y hoy queríamos centrar la charla en Fog Computing y en Edge Computing, computación en la niebla y computación en el límite. Digamos que hay tres tipos de computación, ¿no? Ante la necesidad de tratar y analizar la información que generan nuestros dispositivos. Ayer hablamos de las diferentes fases de un proceso de analítica de datos, con la captación de los datos, la transmisión, en este caso el almacenamiento, más tarde pues el tratamiento, análisis mediante inteligencia artificial, actuación, visualización e integración. Para mí los 8 partes diferenciadas de cualquier proceso de analítica de datos, tanto en un entorno industrial como en una Smart City, como en cualquier tipo de red que tengamos a nuestra mano, ¿no? La tercera pata es esta, la del almacenamiento de los datos, y como os muestro en esta diapositiva, existen 3 tipos diferentes de computación. Cloud Computing, la nube, la famosa nube; Fog Computing, la niebla; y Edge Computing, que es, digamos, la traducción al castellano sería la computación al límite, ¿no? Cloud Computing se puede definir como el conjunto de tecnologías que permiten el acceso remoto a software, almacenamiento de archivos y a procesamiento de datos, generalmente por medio de Internet. Nos tenemos que conectar a Internet, nos pide un usuario y una contraseña que nosotros previamente hemos establecido, y a partir de ahí tenemos la posibilidad de transmitir la información o los datos que queremos. Permite no solamente el almacenamiento, porque si hablamos de almacenamiento hablaríamos solo de cloud. Al hablar de computación en la nube, de cloud computing, no solamente almacenamos información, sino que también nos permite el tratamiento de esa información, por lo que podemos instalar diferentes tipos de programas sin la necesidad de tenerlos instalados localmente en nuestros ordenadores. Luego os voy a poner algunos ejemplos, pero un ejemplo muy claro de cloud computing pues es un sistema de correo electrónico, ¿no? Un Gmail o un Hotmail. Al final vosotros lo que estáis accediendo es a un servidor remoto mediante un código, entre un nombre de usuario y una contraseña, y esa información, esos correos electrónicos, están almacenados en esa red, y la única manera que vosotros tenéis de acceder a ese contenido es mediante la conexión a Internet y estableciendo, como decimos, esa validación de que eres el usuario que puede acceder a este tipo de contenidos. Nosotros en el ordenador no podemos tener instalado un Gmail, sino que tenemos que acceder a Internet. También, como decimos, pues permite almacenar la información que estamos generando y que estamos enviando de manera remota, ¿no? Ese tratamiento o esa información o esos procesamientos que nos ofrecen estos servicios de cloud computing, que generalmente son servidores que están muy lejos, están en algunos sitios, pues pueden estar en Estados Unidos, en Finlandia, en diferentes países. O sea, son servidores que no están cerca de nosotros, sino que están lejos y desde luego no son visibles, y por eso pues, se denominan cloud, ¿no? Están en la nube, están en un espacio que nosotros ni siquiera sabemos dónde están. Nosotros simplemente pues, podemos firmar un contrato con un fabricante, con Amazon Web Services, con Google Cloud, con Microsoft Azure o Azure, con Oracle, con quien sea de las empresas proveedoras líderes de este tipo de servicios, y nosotros no tenemos ni idea de dónde están almacenados. Simplemente nosotros lo que tenemos es el acceso a la información, ¿no? Entonces, esa sería la denominación de cloud computing. Hablamos de servidores remotos en algún espacio en los cuales podemos almacenar información, y también tenemos acceso a diferentes software, a diferentes programas que podemos utilizar. Fog Computing se puede definir como nodos de procesamiento previos a enviar toda esa información a la nube. El principal objetivo sería reducir el flujo de información y quedarse pues tan solo con los datos que aporten valor de una manera inmediata, ¿no? Hablamos de centros de datos cercanos. Muchas veces nosotros mismos los estamos trabajando o los estamos de alguna manera controlando, en los que el usuario procesa la información y generalmente en tiempo real, ¿no? Daos cuenta de que una empresa pues, puede generar millones de datos al día en sus diferentes máquinas, robots,
dispositivos de Internet de las cosas, de los que hablamos ayer, de sensores, y la verdad es que no toda esa información que generan pues es vital para que las máquinas sigan funcionando o los procesos se lleven a cabo de forma correcta en tiempo real, ¿no? Así que en este fog computing, en esta niebla, en esta computación en la niebla, solo se analiza, se almacena y se trata pues un pequeño volumen de información, el que nosotros queramos, ¿no? Esto, una de las ventajas, aunque luego os mostraré otras, pues obviamente está la rapidez y la agilidad, ¿no? Siempre será más rápido acceder a una red próxima a nosotros que no acceder a una red remota que, como decimos, una red de cloud computing, que, como decimos, pues no tenemos muy claro dónde está, ¿no? La siguiente definición sería de edge computing, computación en la nube, y aquí a lo que nos estamos refiriendo es que el sensor, el dispositivo o el aparato que está recogiendo y transmitiendo los datos tiene capacidad para procesarlos y almacenarlos en tiempo real y poner en marcha una respuesta si fuese necesario. Aquí la clave sobre todo es la latencia, ¿no? Que es la velocidad en la que una información se transmite de un dispositivo a otro o a un servidor, ¿no? El tiempo que tarda en enviarse una señal desde el origen a la unidad de procesamiento u a otro tipo de dispositivo. Por lo tanto, un poco por explicar y por diferenciar en qué consisten los tres conceptos, el de cloud, el de edge, el de computing, la principal diferencia entre la computación en el borde o edge computing y la computación en la niebla o fog computing se reduce al lugar donde tiene lugar el procesamiento de estos datos. Cloud computing, envío de datos a servidores remotos para su tratamiento y análisis. Fog computing, envío de datos para su tratamiento y análisis a servidores cercanos o locales. Y edge computing, tratamiento y análisis de los datos de forma local en los propios dispositivos donde se originan. Y creo que es importante también comentaros que muchas veces no es muy habitual que en muchas lecturas especializadas, sobre todo por parte de algunas consultoras y por parte de algunas empresas, no hay una diferencia, no se suele diferenciar entre fog computing y edge computing. Generalmente se suele hablar, en términos generales, de edge computing como no solamente la computación propia del propio dispositivo, sino esa posibilidad de que la información sea tratada en redes locales frente al cloud computing. Así que no es extraño que os podáis encontrar pues, artículos, reportajes o noticias o incluso también informes de Gartner o de otras consultoras en las que hablan de la importancia del edge computing, pero sabiendo que ellos no diferencian tanto entre edge computing y fog computing, que para ellos fog computing y edge computing es lo mismo, cuando ya os digo que hay esta diferencia. Fog computing son servidores cercanos a nosotros, a nuestra actividad. Y edge computing es que el propio dispositivo tiene capacidad de computación y capacidad de tratamiento para analizar la información. Luego os voy a poner algunos ejemplos y vais a poder pues, ver un poco más claramente en qué consiste cada uno. Como os digo, pues la verdad es que es importante, ¿no? Tener este tipo de diferencias porque en edge computing una de las claves sobre todo es la latencia, la velocidad en las que los dispositivos o las máquinas que están dotadas de estas capacidades pueden actuar, ¿no? Imaginaros un proceso en el que se detecta que una máquina herramienta se está calentando, ¿no? Entonces, por imaginaros, la analítica de datos, los datos que empieza a generar el sensor instalado en esa máquina, empieza a decir que se está alcanzando una temperatura o un nivel de vibraciones o lo que sea más elevada de lo común. Si esa información nosotros la tenemos que mandar a cloud computing, puede tardar X tiempo en llegar al servidor y en rebotar a la misma máquina para que automáticamente pues, decida que hay que parar la máquina, ¿no? Que mediante un automatismo ese dispositivo decida, no, he detectado que hay una alta temperatura, voy a parar la máquina. Se tardaría tiempo en mandar esa información al cloud computing. En el fog computing, pues bueno, pues, también tardaría un poco de tiempo porque desde que ese dispositivo capta la información hasta que se envía a ese servidor cercano a nosotros, pues desde luego puede haber unos milisegundos de retardo pues que pueden ser importantes.
En Edge Computing, directamente el dispositivo es el que analiza la información y dice, uy, esto se está recalentando, tiene unas vibraciones excesivas, paro. Y lo para automáticamente, por lo que la latencia, la velocidad de actuación, el tiempo real es más importante cuando estamos hablando de Edge Computing. Si queréis, aquí hacemos un alto, porque sí que me gustaría desarrollar un poco más sobre los conceptos de Cloud Computing, de Fog Computing y de Edge Computing, pero en principio quería acercarme a ellos para que vosotros veáis las diferencias y bueno, pues para empezar a establecer algún tipo de debate si es que estáis interesados, si es que tenéis algún tipo de pregunta o cuestión. Si no, sigo para adelante, vamos. Vale, pues sigo. Me voy a introducir en una explicación de Cloud Computing y aquí es cuando me voy al vídeo. Os voy a poner un primer vídeo. Espero que todo salga bien. Voy a dejar de compartir la presentación y me voy a ir a compartir este primer vídeo. Está en inglés, pero está subtitulado, lo tengo aquí subtitulado. Yo creo que se entiende bastante bien y que creo que es algo interesante para que lo podáis visualizar. Vamos con ello. Cloud computing is the on-demand delivery of IT resources via the internet, with pay-as-you-go pricing. Instead of buying, owning, and maintaining physical data centers and servers, you can access technology services such as computing power, storage, and databases on an as-needed basis from a cloud provider like Amazon Web Services. Organizations of every type, size, and industry are using the cloud for a wide variety of use cases, such as data backup, disaster recovery, email, virtual desktops, software development and testing, big data analytics, and customer-facing web applications. For example, healthcare companies are using the cloud to develop more personalized treatments for patients. Financial services companies are using the cloud to power real-time fraud detection and prevention. And video game makers are using the cloud to deliver online games to millions of players around the world. With cloud computing, your business can become more agile, reduce costs, instantly scale, and deploy globally in minutes. Cloud computing gives you instant access to a broad range of technologies so you can innovate faster and build nearly anything you can imagine. From infrastructure services such as compute, storage, and databases, to Internet of Things, machine learning, data analytics, and much more. You can deploy technology services in a matter of minutes and get from idea to implementation several orders of magnitude faster than before. This gives you the freedom to experiment and test new ideas to differentiate customer experiences and transform your business, such as adding machine learning and intelligence to your applications in order to personalize experiences for your customers and improve their engagement. You don't need to make large upfront investments in hardware and overpay for capacity you don't use. Instead, you can trade capital expense for variable expense and only pay for IT as you consume it. With cloud computing, you access resources from the cloud in real time, as they're needed. You can scale these resources up and down to grow or shrink capacity instantly as your business needs change. Cloud computing also makes it easy to expand to new regions and deploy globally in minutes. For example, Amazon Web Services has infrastructure all over the world, so you're able to deploy your application in multiple physical locations in just a few clicks. Putting applications in closer proximity to end users reduces latency and improves their experience. No matter your location, size, or industry, the cloud frees you from managing infrastructure and data centers, so you can focus on what matters most to your business. Vale, bueno, pues vamos a dejar de compartir y volvemos a la presentación. Y ahí está. Hemos hablado de las diferencias. Como habéis visto, este vídeo es un vídeo que ha creado Amazon Web Services. Yo no tengo, vamos, no tengo parte con el señor Jeff Bezos ni no tengo comisión por ponerlo, pero es cierto que Amazon Web Services hoy en día pues, es uno de los
las empresas que proporcionan servicios de cloud computing pues, más reconocidas y más utilizadas en todo el mundo, junto con otras, como os decía antes, como Google Cloud, como Microsoft Azure o también como Oracle, y también hay otras empresas, ¿no? El otro día, la verdad es que en las últimas semanas he hablado con 3 empresas que ofrecen servicios de cloud computing a sus clientes, y lo que hacen muchas de ellas, la mayoría, es subcontratar estas capacidades de computación a Amazon. Ya os digo que no tengo comisión con señor Jeff Bezos y compañía, pero bueno, al final son un poco también cosas que creo que hay que saber y que hay que conocer, ¿no? Cloud computing, como os había comentado antes, es un conjunto de tecnologías que permiten el acceso remoto a software, almacenamiento de archivos y procesamiento de datos. En el vídeo hacía mención a la latencia. Bueno, al final también ellos tienen que vender su producto y tienen que vender bueno, un poco su negocio, pero está claro que las mejores latencias, las mejores velocidades, cuando nuestras empresas o nuestras industrias están demandando una respuesta en tiempo real, se van a conseguir a través de servicios de fog computing o de edge computing. Bueno, al final cloud computing, como podéis ver y como os he dicho antes, hay un montón de servicios que se pueden catalogar como de cloud computing. Os he puesto el ejemplo del correo electrónico, de Gmail o de Hotmail, pero prácticamente cualquier página web, las redes sociales, por ejemplo, Facebook, Twitter, LinkedIn, etcétera, etcétera, están basados en servicios de cloud computing, en los que nosotros no tenemos localmente nada instalado en nuestro ordenador, sino que nosotros lo que hacemos es contratar esos servicios, o en este caso pueden ser gratuitos, acceder a ellos a través de un nombre de usuario y de una contraseña, y a partir de ahí pues poder disfrutar de ellos, ¿no? Lo que hagan ellos también, que eso es una cuestión con los datos y con la información que nosotros generamos o con nuestra información de usuario, pues ya muchas veces pues queda esa duda de qué ocurre y hasta qué punto se preserva nuestra información, ¿no? Pero cloud computing básicamente es eso, ¿no? Vale, vamos a seguir. Tipos de servicios de cloud computing. Digamos que genéricamente hay 3 modelos de ofrecer servicios de cloud computing. El primero es el SaaS, es SAS, Software as a Service o software como servicio. Aquí hablaríamos pues, de Gmail, de Dropbox, servicios similares a los que se mencionaban antes. Alquilamos el uso de una aplicación, los usuarios nos conectamos a ella a través de Internet, y toda la infraestructura subyacente, el software y los datos de las aplicaciones se encuentran en el centro remoto del proveedor. El proveedor de servicios administra el hardware y el software con un contrato de servicios adecuado, y garantiza también la disponibilidad y la seguridad del sistema, de la aplicación y de sus datos. Es SaaS, pues lo que permite básicamente es que una organización pues, se ponga en marcha y pueda ejecutar aplicaciones a un costo mínimo, ¿no? Tenemos el software en remoto y nosotros directamente lo que hacemos es ejecutarlo accediendo a Internet a ella. Otro tipo de modelos, el PaaS, Platform as a Service o plataforma como servicio, ¿no? Aquí digamos que es el espacio donde los desarrolladores, la persona que crea software o que crea aplicaciones, pues empiezan a crear ese software, esas aplicaciones, que más tarde se van a ejecutar en la nube, ¿no? La única preocupación de nosotros como clientes de un servicio PaaS es, bueno, la verdad que tengamos un navegador web a través del cual nos podamos conectar a esta plataforma, ¿no? Muchas empresas, por ejemplo, tienen servicios, tienen software o algoritmos de inteligencia artificial integrados en estas plataformas de cloud computing, que son capaces de analizar la información que van recogiendo, ¿no? Pues esto, por ejemplo, es un servicio PaaS. Luego tenemos el IaaS, Infraestructura as a Service, o infraestructura como servicio. En este caso, de lo que estamos hablando es que un tercero, un proveedor de servicios, nos proporciona esta infraestructura IT que está altamente automatizada y es escalable, ¿no? Estamos hablando de espacio en servidores donde poder almacenar nuestra información,
conexiones de red, el ancho de banda, direcciones IP, balanceadores de carga. La verdad es que cualquier tipo de recurso que nosotros podemos necesitar para poder funcionar, y muy claro es el ejemplo del almacenamiento, del espacio de almacenamiento, pues nosotros podemos contratar la infraestructura que queramos, y además una de las ventajas es que es escalable, ¿no? Nosotros hoy podemos, por ejemplo, para nuestra página web, nosotros tenemos contratado un servicio de almacenamiento de 5 gigas, pero igual un día se nos queda corto y lo que queremos es aumentar a 10. Bueno, pues eso se puede hacer perfectamente y eso es una de las claves también de las infraestructuras. No hace falta que nosotros tengamos en nuestras oficinas ordenadores con un montón de discos duros o de servidores, sino que nosotros podemos contratar ese espacio de almacenamiento u otras infraestructuras que deseemos de forma directa a este proveedor de servicios. Otra manera de diferenciar cloud computing, también al margen del anterior, SaaS, PaaS e IaaS, pues son según de quién es o quién puede acceder a este tipo de redes, ¿no? Una nube privada es una nube creada por una organización o empresa con su propia nube de servicios o software y no suele ofrecer puntos de acceso públicos. Una nube pública, aquí diversas empresas pueden usar de manera simultánea, pero separadamente los servicios. El proveedor de la nube es el responsable del mantenimiento y de la seguridad. Luego tenemos también una nube híbrida, que está formada por 2 o más infraestructuras de nubes distintas, que permanecen como entidades únicas unidas por una tecnología estandarizada o propietaria. Y también tenemos casos de nubes comunitarias, ¿no? En las que diferentes empresas o organizaciones reúnen sus recursos en la nube para resolver pues, un problema común. Esas serían un poco las diferenciaciones de cloud computing. Y ventajas e inconvenientes de cloud computing. Bueno, pues entre las ventajas se aduce reducir los costes de mantenimiento. Obviamente, si nosotros en vez de tener un montón de ordenadores en nuestras oficinas, lo que hacemos es derivar todos los servicios a un proveedor en la nube en el que podemos almacenar, etcétera, etcétera, pues obviamente reducimos los costes. También reducimos los costes de mantenimiento. Al final, el tener una red local requiere tener un departamento informático que se encargue de controlar que esa red funciona, que está en los protocolos protegidos, que existe ciberseguridad en ella. Y claro, si no necesitamos disponer de ese servicio técnico, pues obviamente los costes de mantenimiento se reducen. Y por supuesto la disponibilidad del software, ¿no? Al final tenemos un software que está actualizado, que no hace falta que lo actualicemos en cada ordenador de forma local y directamente todos los usuarios podemos acceder y podemos ir alimentando esos datos, esa información, utilizando un mismo software, ¿no? Diferentes usuarios están utilizando el mismo programa y están alimentando la información de ese cloud computing, ¿no? ¿Cuáles son los inconvenientes? Pues por una parte, la dependencia de la conexión a Internet. Como tenemos que conectarnos a través de Internet, si fallase la conexión, si hubiese un problema o si el ancho de banda fuese muy grande y nos quedásemos atorados, pues no podíamos tener acceso. Y eso, claro, para determinadas empresas es un problema, ¿no? Si tú necesitas una supervisión en tiempo real de cómo están tus procesos, necesitas ver en todo momento qué es lo que está ocurriendo, que se pueda caer la red puede representar un problema muy, muy importante. Por tanto, la dependencia de la conexión a Internet, digamos que es una de las barreras que en el tema empresarial pues, más suele afectar a la hora de querer migrar sus servidores locales a un servicio de cloud computing. Y luego también es cierto, existe, pues, he hablado con varias empresas también, existen para ellos pues, incertidumbres sobre la seguridad de la información que nosotros estamos en estos casos enviando a estos servidores, ¿no? Como son servicios cloud, como están en la nube, pues no sabemos dónde están, no sabemos quién está detrás de ellos, si hay alguien que puede estar visualizando esa información y eso, pues en determinados procesos industriales, pues causa recelo, ¿no? El no saber dónde está almacenada esa información y si alguien puede tener acceso a ella o no. Generalmente todo esto no suele ocurrir, no suele haber nadie espiando qué tipo de información estamos enviando a la nube, ¿no?
fijaros la cantidad de millones de empresas o de cientos de miles de empresas que puede haber en el mundo enviando información y no va a haber, no creo que haya gente que esté supervisando qué es lo que ocurre dato por dato de todo lo que se está mandando. Pero sí que es cierto pues, que existe cierta incertidumbre sobre qué ocurre con esa información y bueno, pues ahí es una cuestión que a muchas empresas les afecta. Hago aquí una nueva parada por si hay alguien que esté interesado en comentar algo y si no sigo adelante. En este caso con otro vídeo para... Yo tenía, Enrique, habíamos sí. planteado es que estábamos en un pequeño debate en el chat, porque yo había planteado cuando lanzaste el vídeo de Amazon, que para Amazon el negocio del cloud computing, aunque se escucha muchas veces que realmente, aunque no supone la mayor facturación de Amazon, pero sí supone un porcentaje bastante alto de sus beneficios. Aunque la gente lo conozca a Amazon por el e-commerce, por el comercio electrónico, pero que la parte del cloud es el dominador del mercado en temas de cloud computing, ¿no? Amazon. Sí, es así. Y bueno, tampoco conozco muy en profundidad los diferentes servicios. Hay gente que me comenta que los tiene con AWS, con Amazon Web Services, otra gente que lo tiene con Google, otros con Microsoft. Hace tiempo vi unas estadísticas en las que, pero son también de hace muchos meses, por lo tanto no están actualizadas, en las que sí se reseñaba que Amazon era el líder ahora mismo en cuanto a clientes y en cuanto a almacenamiento, ¿no? Bueno, Amazon se ha querido posicionar ahí por una cuestión relevante. Al final es cierto que Amazon genera muchísima información. Es seguro que en un principio los objetivos por los cuales puso en marcha este tipo de cuestiones era para dar soluciones a sus propios problemas y que luego vio pues, que lo podía de alguna manera utilizar para los clientes, ¿no? Amazon funciona un poco así y hace unos días leía la noticia, por ejemplo, de que con motivo de toda esta crisis del coronavirus y tal, había comprado 11 aviones, porque bueno, no se están utilizando, no hay transporte de pasajeros ni apenas ni tampoco mucho de mercancías, y que lo que había hecho es comprarse 11 aviones porque estaban en un precio muy económico y que de esa manera pues, podía abaratar los costes de transporte de sus mercancías entre diferentes continentes, ¿no? Amazon sabe que todo esto es un negocio y luego pues también si ofrece unos determinados servicios muy completos a un precio más competitivo que sus rivales, pues sabe que al final pues va a ser uno de los clientes preferidos, ¿no? Hoy en día Amazon pues tiene su relevancia y las cosas más o menos le están yendo bien. Yo perdonad que no me meta en los debates estos porque la verdad es que sí tengo que estar pendiente de la presentación y de las charlas del chat, por eso abro estos paréntesis, porque hay momentos en los que no sé, pero perdonadme a todos y todas, porque no estoy pendiente del chat, sino que estoy un poco pendiente de la presentación. Por eso te lo he comentado, simplemente porque se había generado, por ejemplo, José Antonio León dice que cuestiona la transparencia de Amazon, que a veces no da toda la información para tener todos los datos y saber qué supone el cloud dentro de su línea de negocio, pero que por lo que él entiende, la mayoría de parte de ingresos vienen de los productos digitales, de la música, el vídeo y de aparatos digitales, que también tienen una línea de negocio las propias, ¿no?, de ellos. Que son muy importantes. Simplemente te lo quería comentar porque se había generado en el chat y yo sé que no puedes estar pendiente al otro lado, no te preocupes. Sí, no. Y es interesante, además igual un poco la culpa es mía porque el vídeo que os he puesto antes es de Amazon. Ya os digo que yo no tengo comisión con Jeff Bezos y compañía, pero sí que es relevante y a mí me lo hacen llegar que cada vez más las empresas confían por diferentes cuestiones en Amazon, además de otras empresas y bueno, tampoco quería no poneros ese vídeo porque me ha parecido, de todas las que he visto, una de las explicaciones mejores de Cloud Computing y por eso lo he hecho. Vale, sí, perfecto, adelante. Sí, que de los inconvenientes que habla y del Cloud Computing, sí. Para mí claramente el mayor es la dependencia de la conexión a Internet. Porque la seguridad, aunque lo tengas en local, el problema de la seguridad le sigues teniendo. Sobre todo aquí en Extremadura, el tener unos anchos de banda garantizados y sobre todo en el mundo rural, pues muchas veces es complejo. Pongo el caso de una empresa como la nuestra, tan grande, no somos capaces de tener fibra con una operadora como Movistar, Vodafone, Orange. O sea, creo que el caballo de batalla es la conexión a Internet. Por eso el 5G, a ver qué nos puede traer.
Bueno, del 5G os voy a hablar dentro de unos minutos porque creo que es muy importante en todo lo que tiene que ver con la conectividad. También te digo que yo soy Aún así, a ver cuándo llega, por ejemplo, el el Valle bueno. del Jerte. Claro, Bueno, esa es sí, otra. sí. Sí, que eso es otra, porque ahora mismo hay 5G, ya lo vamos a comentar dentro de un rato, hay 5G, pero el 5G que hay no es el 5G bueno, ni es el 5G que nos va a ofrecer una solución o que os va a poder ofrecer una solución. Entonces, pues bueno, enseguida hablamos de ello, nos metemos con el 5G, pero si queréis ahora paso a compartir con vosotros, me la juego con un segundo vídeo, un vídeo sobre fog computing, que también nos lo explican, es un vídeo breve, está en inglés también subtitulado, pero yo creo que explica bastante bien en qué consiste. Dejo de compartir esto, me meto a compartir el vídeo, me salgo de aquí, me voy al anterior de aquí. Video short. In a world filled with digital innovation, technologies including the Internet of Things, 5G wireless networking, and even embedded AI continue to further the pace of change. And with these technologies, billions of new apps and devices are coming online, working to measure, monitor, process, analyze, and react to a seemingly endless storm of data. Not that long ago, all of this data was handled by the cloud alone. But now, this veritable storm is too much even for the power of the cloud, and the need for a new approach is clear. For an architecture built to resolve latency, network inaccessibility, rising costs, and sensitive data security concerns. That's where FOG comes in. Fog computing is a new distributed architecture, one that spans the continuum between the cloud and everything else. This allows for the distribution of critical core functions, compute, communication, control, storage, and decision-making, closer to where data is originated. That's what makes FOG not just a common-sense architecture. It's a necessary, vital architecture for scenarios where latency, privacy, and other data-intensive issues are creating cause for concern. And at the Open FOG Consortium, we're creating the open, interoperable architecture necessary for making FOG work across operational silos, across industries, across suppliers. Our members from around the world are collaborating even now on use cases, testbeds, technical specifications, and an open, interoperable reference architecture built for today's connected world. We are the Open FOG Consortium. Join us as we enable and accelerate the coming era of FOG computing. Vale. Bueno, un par de explicaciones previamente a seguir con todo esto. Sigo con esto. La primera explicación es que, como habéis visto, este vídeo hace referencia a un OpenFOG Consortium. La verdad es que este OpenFOG Consortium, que estaba centralizando un poco las diferentes tecnologías y plataformas que se podían utilizar para el manejo de fog computing, fue absorbido a principios de 2019 por el Industrial Internet Consortium y, por tanto, ya no existe. Si vais a buscar cualquier referencia, ya no existe. Está integrado, como decimos, en el Industrial Internet Consortium, que es un consorcio a nivel mundial pues, en los que se quiere dar un poco forma a las diferentes tecnologías, a los diferentes protocolos que se utilizan en temas de Internet. Es una primera aclaración porque, bueno, es importante que lo sepáis, que en un principio pues, nació con una forma autónoma, pero que ahora ya se han integrado, ¿no? Y que es una tendencia que las diferentes tecnologías habilitadoras y que los diferentes conceptos pues, se vayan integrando en este Industrial Internet Consortium. Antes hemos hablado de la definición de fog computing, nodos de procesamiento previos a enviar la información a la nube, lo habéis podido ver en el vídeo. El principal objetivo pues, es reducir el flujo de información y quedarse tan solo pues, con los datos que aporten algún tipo de valor de una manera inmediata, ¿no? Hablamos, por tanto, de centros de datos de servidores cercanos en los que el usuario procesa y almacena también la información en tiempo real, ¿no? Esos nodos, como habéis visto, esos nodos en los que se almacenan se llaman también fog nodes, nodos en la niebla, nodos de procesamiento previos a la nube y, bueno, pues el fog computing al final está compuesto, en teoría, por una serie de servidores locales de gran rendimiento que reciben los datos de esta primera capa, de estos primeros dispositivos cercanos, lo preparan y luego pues lo envían a la nube pues, si es menester y si es necesario, ¿no? Es importante este fog computing porque, bueno, hay diferentes datos. Estos últimos días, para un texto que estaba preparando,
estaba mirando diferentes informes sobre la cantidad de dispositivos IoT, de Internet de las Cosas, que existen ahora mismo en el mundo. Y bueno, el único dato que he encontrado más o menos factible es un dato de Gartner de 2016, o sea, fijaos que para 2020 preveía que existiesen 30.000 millones de dispositivos conectados en el mundo. Claro, ayer ya explicamos que dispositivos conectados no son solo sensores en el área de fabricación, sino también de pulseras y relojes inteligentes, incluso los smartphones, de cualquier dispositivo que de alguna manera genere y envíe datos y envíe información. Los Google Home, dispositivos de Alexa, cualquier pequeño cacharrito hoy en día, un robot de cocina, incluso los de Lidl o los de Thermomix, cualquier tipo de aparato que tenga una conectividad a Internet y pueda enviar o recibir datos es considerado como un dispositivo de IoT. Y obviamente, pues en industria, ya lo sabéis, estos dispositivos pues, se utilizan sobre todo para la comunicación de sistemas pues, máquina a máquina, ¿no? Vamos un poco con las ventajas. Si quiere pasar acá, para atrás. Aquí, ventajas e inconvenientes que yo he detectado en Fog Computing, en la computación en la nube. Una ventaja, reducir la latencia. Lo comentábamos antes, ¿no? Un centro de datos lejano, leía, respecto a uno próximo, incrementa la latencia en 10 veces. Enviar la información a cloud computing respecto a enviarla a un servidor cercano, pues tarda 10 veces más. Aunque podemos hablar de milisegundos o de segundos, pues para un proceso, para determinados procesos en tiempo real, es una cantidad bastante importante, ¿no? Es vital en algunas cuestiones, sobre todo en algunos procesos productivos, que haya una buena latencia. Y luego voy a también hablar un poquito más en detalle de la latencia y su importancia, ¿no? Luego, el aumento del volumen de transmisión. Al tener servidores cercanos y tener maneras, digamos, inalámbricas de comunicación o alámbricas, que también vimos ayer, que hay tecnologías como TSN que nos permiten el envío de grandes volúmenes de datos, pues podemos hacer una transferencia de información más rápida que lo que significa utilizar las redes de Internet, que antes hablaba Gustavo, ¿no? En algunos sitios pues no hay redes de Internet, pues igual la solución pues, puede ser tener este tipo de servidores cercanos en los que a través de un sistema de comunicación inalámbrica de los que vimos ayer o alámbrica como TSN o Ethernet, podemos enviar información, grandes volúmenes de información sin preocuparnos por el ancho de banda o por la cantidad de transferencia que tengamos contratada con nuestro operador. Los recursos son escalables, obviamente pues, tenemos un servidor que recibe la información, pero podemos aumentar ese servidor, podemos tener varios servidores, etcétera, etcétera. Nosotros a nivel local es un servicio que podemos tener contratado con una operadora o con un proveedor o podemos crearlo nosotros mismos. Bueno, pues es un servicio que podemos escalar y darle la forma a las necesidades que nosotros tengamos, ¿no? Reducción del consumo de energía. Obviamente, si no tenemos la necesidad de enviar todos esos datos, ese gran volumen de información a servicios de cloud computing, pues estamos, en este caso, dejando de utilizar ordenadores, dejando de utilizar servidores y, por tanto, hay un ahorro en el consumo de energía que hoy en día es una de las, bueno, de las tendencias o de las necesidades impulsadas también desde la Unión Europea, en el que pues, se está intentando apostar porque existe una reducción del 30% de la energía, sobre todo en procesos productivos, en procesos vinculados con la industria, ¿no? Optimizar todo lo que tenga que ver con el envío de energía en la estrategia de eficiencia energética de la Unión Europea, pues yo creo que es muy, muy importante por un tema ecológico, pero también por un tema de bolsillo y económico, ¿no? Nuestro. Disminuir el tráfico de datos hacia la nube. Obviamente, pues la nube poco a poco se empieza a congestionar y en la medida en que nosotros estamos enviando esos datos a servidores cercanos, pues no los estamos mandando a la nube y por tanto no estamos colapsando ni estamos provocando lo que está ocurriendo ahora mismo, que cada vez existen más empresas, más servidores en todas partes del mundo para intentar recopilar, almacenar y tratar toda la información que generan nuestros procesos, ¿no? Y luego una mejora de la seguridad, porque si antes un inconveniente del cloud computing era qué pasa con esa información, quién accede a esa información en ese servidor remoto, en la medida en que esos servidores en los que nosotros estamos tratando y analizando la información en los servicios de niebla
son cercanos, son nuestros, pues sabemos que más o menos se mejora la seguridad y que no hay tanta gente o tanta persona extraña que pueda acceder a ella, ¿no? Sabemos dónde están los servidores, sabemos que están cercanos, sabemos que funcionan de una manera más o menos veloz y por tanto se preserva la seguridad. ¿Cuáles pueden ser los principales inconvenientes? Pues uno, que requiere mantenimiento de equipos. Obviamente, si nosotros tenemos un equipamiento de servidores cercanos a nuestros dispositivos IoT, etcétera, pues obviamente tenemos que tener ahí un administrador de sistema que se encargue de garantizar su ciberseguridad, que se encargue de garantizar las actualizaciones de software, que trate de garantizar que no hay accesos remotos de ningún tipo. Entonces, por tanto, o que hay algún tipo de avería y que lo pueda arreglar. Entonces, obviamente, tenemos ya un servicio técnico de mantenimiento que puede tener unos costes y que, por tanto, pues hacen que estas utilidades de fog computing no sean las más adecuadas. Y luego existe también, porque eso es cierto, la posibilidad de que haya una duplicidad de transmisión de datos. Como os decía antes, el fog computing se puede utilizar para, por una parte, nosotros enviar determinados datos de nuestros procesos de producción a unos servidores cercanos para que lo analicen, porque nos interesa que analicen esos datos en tiempo real, pero luego puede haber otras informaciones que puede que no tengan relevancia de análisis en tiempo real, que nosotros también las queramos analizar, aunque las conclusiones no nos lleguen en tiempo real. Por ejemplo, pues el funcionamiento de una máquina, el número de vibraciones, la cantidad de humedad, la temperatura. Esa información igual puede que no tenga una repercusión de su funcionamiento en tiempo real, pero sí a largo plazo y nos puede servir pues, para establecer algún tipo de mantenimiento predictivo o proactivo para ver qué ocurre con esa máquina, ¿no? Y esa información, en vez de analizarla de forma local, lo que hacemos es, ¿vale?, la enviamos a cloud, que tiene más recursos, puede tener más capacidad de almacenamiento, podemos tener implementados algoritmos de inteligencia artificial para su análisis y en ese momento pues nosotros lo que estamos haciendo es duplicar de alguna manera pues esa información. Por una parte al fog, por una parte al cloud y bueno, pues puede tener algún tipo de complicación y obviamente pues es más caro, pero es lo que hay. Tampoco es que haya que enviarlo a los dos sitios, pero ya os digo que sí que hay empresas o con empresas que por el volumen de información con la que trabajan son conscientes de que hay ciertos datos que tienen prioridad para ser tratados en entornos FOG, en entornos de servidores cercanos, y hay otros datos que no tienen esa relevancia en tiempo real, pero que sí que son interesantes analizarlos, que se derivan a servicios de cloud. Por tanto, bueno, si tienes dinero y tienes posibilidades, pues si los puedes mandar a los dos, pues mira, mejor que mejor. No sé si, Carlos, hay algún debate por ahí o hay alguna pregunta o sigo adelante. No hay nada. A mí me gustaría comentar una cosilla y así a ver si animo a alguien a que lo comente, pero para que se entiendan muy bien las diferencias entre uno y otro, os pongo el caso, por ejemplo, de esta sesión. No tanto del fog como del edge, pero para que entendáis también el concepto de cloud y de lo que estaba comentando Enrique de la reducción de latencia, la importancia que tiene la latencia en determinados procesos, en industria o en vehículos autónomos es la leche, pero que incluso en aspectos que tienen que ver con el ámbito más diario o, por ejemplo, esta sesión, para que lo entendáis, se está grabando en la nube de Zoom, que además Zoom es un software as service, que antes nos has comentado los temas de los software as service, que es un software como servicio, pero también tiene un IaaS, una infraestructura como servicio que no es de Zoom, que se la tiene contratada a Oracle. Entonces, se está grabando en Oracle, pero tarda en almacenarse y procesarse una sesión de 2 horas, aproximadamente unos 15 o 20 minutos. Hasta los 15 o 20 minutos no la tienes disponible. Sin embargo, se está haciendo una copia de seguridad también en un PC local, que esa la tienes pues en tiempo real. Para que veáis la diferencia, si este proceso fuera crítico, tendríamos que esperar 15 o 20 segundos para poder disponer de esta sesión grabada. Yo me quiero imaginar una actividad productiva, no puede esperar 15 o 20 minutos para responder ante cualquier situación. Era por poner un ejemplo de lo que estamos viendo ahora mismo para que entendiese un poco la gente el tema de la latencia, que es la importancia que puede tener en algunos aspectos. Sí, así es. La verdad es que el ejemplo es magnífico y seguro que lo han entendido. Me la voy a jugar con un tercer vídeo, en este caso de Edge Computing. A ver, vamos a seguir cruzando dedos. Dejo de compartir esto, nos vamos a compartir en los vídeos. Aquí está. Vamos a ir atrás. No, más atrás. In a world filled with digital... Aquí está.
Today, we're going to explore what happens when edge computing meets three distinct industries. This is the future of. Today, I'm going to be talking to Luca Marchi, an expert and leader in the retail industry. So Luca, thanks for joining me here today. What do you think is going to be the opportunity to transform the retail industry with the introduction of edge computing? Retailers, they gather a lot of data about their consumer, both internal and external, but the main touch point is the cashier. What you bought, at what price and when, how frequently you buy it. But think about how many different products you look at in a supermarket. All those things are not really captured. So you can use smart devices in different areas of a store and collect those touch points and understand more deeply your customer behavior. So really, the benefit of edge computing in the future of retail is really going to come from the power of personalization. Yeah, I totally agree. Personalization is going to be so important. You need to sell to everybody, but with very different and specific customer experience. So what do you find most exciting about this emerging world of edge computing in the retail industry? Well, I believe there are three things that are super exciting. The first one, it could be the fully automated store. The second one is the ability to leverage data that is not generated in the store. And the third one is a complete immersive experience characterized by virtual reality or augmented reality. Which kind of brings us back to then the other part of the equation for the retailers and the pressure that they're under economically is how to do so, how to introduce these capabilities at lower cost. So Edge also has the great advantage of the cloud of being flexible and scalable. This really helps the cost effectiveness of integrating and deploying an Edge network. Also, the maintenance costs are very limited because you can still manage them centrally, but you are able Se ha cortado, creo. No sé si es. Sí. Of engagement with consumers anywhere, anytime, right? So we have ATMs. In an ATM environment, currently today, there are cameras. We want to make sure it's a safe environment, but also in this situation where there is fraud, they have the data collected to be able to, look at the log files and see what happens. That's all post-event, though. So what we can do now is, in real time, identify that we have a risk, either to human safety or to fraudulent behavior. And with that, alert within financial markets, for example, in trading. Decisions have to be made so rapidly in that environment. And the latency, network bandwidth, and sending things to the cloud to make a decision is prohibitive. So the ability to bring those analytics right down to the edge where the data is created at the network and then alert for decision-making in milliseconds can be a huge differentiator and gains. To me, it's a very exciting time in our industry. Well, Val, thank you so much for being here. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque el vídeo sigue con otra entrevista más, pero un poco para que os hagáis la idea de lo que estamos hablando. Como podéis comprobar en este vídeo, hablando de edge computing, lo que están refiriéndose sobre todo es a fog computing. No están hablando de las definiciones, lo que les decía antes al principio, ¿no? En muchos lugares se entremezcla el concepto de edge computing con el de fog computing. Realmente de los que están hablando, cuando hablaba el primero de las personas sobre el uso en el comercio, captar información y analizarla en servidores locales o en servicios locales, es un concepto de fog computing, ¿no? Para que veáis un poco lo que os comentaba en un principio, que no existe, tampoco existe una diferenciación muy generalizada del concepto de fog computing y de edge computing, sino que se suelen mezclar, ¿no? Al final, edge computing, como os lo decía antes, hablamos de un sensor, de un dispositivo o de un aparato que está recogiendo los datos, tiene capacidad para procesarlos y almacenarlos en tiempo real, él mismo, y poner en marcha una respuesta si fuese necesario.
La clave, una vez más, es la latencia, de la que luego hablaremos, el tiempo que tarda en enviarse una señal desde el origen de la unidad de procesamiento a otro dispositivo. Por tanto, edge computing, el concepto formal, son dispositivos que tienen ellos mismos la capacidad de tratar y analizar la información, sin necesidad de reenviarlo ni a ningún servidor cercano, ni obviamente a la nube, ¿no? Hay algunos datos, por ejemplo, pero que también hacen referencia a una mezcla de edge computing y fog computing. Por ejemplo, la consultora IDC calcula que más de 50.000 millones de dispositivos van a estar conectados a Internet en 2025, dentro de 4 años, y la mayoría de estos equipos van a ser gestionados por edge computing o por fog computing, ¿no? Por tanto, ya veis que es bastante importante, ¿no? Al final, edge computing pues, implica diferentes tecnologías como la conectividad, etcétera, etcétera, el tratamiento de datos, el análisis, en fin, muchas cuestiones que son importantes. Por eso os comentaba antes, ¿no? Edge computing, al final hay que saber si cuando hablamos de ello estamos hablando de fog o de edge. Estamos hablando de que hay una asistencia de servidores cercanos donde se almacena esa información, donde tenemos en una parte un dispositivo y en otra parte tenemos un servidor, y para establecer una comunicación se establece una red fog. Pero cuando solamente es el dispositivo el que tiene la capacidad de analizar y de tratar la información, hablamos de edge computing. Aunque, como os digo, en algunos sitios os encontraréis con la combinación de ambas descripciones. ¿Y cuáles son las ventajas de edge computing? Ventajas e inconvenientes. Bueno, pues ventajas de edge computing son muy parecidas a las de fog, ¿no? Agilidad y rapidez. Obviamente, será todo mucho más rápido, la información será mucho más rápido en la medida en que no va a una red cloud, una red en la nube, como os comentaba antes Carlos, no van a pasar X minutos en que se almacene de forma local esa grabación, sino que se almacene de forma remota esa grabación, sino que se va a almacenar de forma local, en nuestro propio ordenador, en nuestro propio dispositivo. Aquí hablamos de la grabación de esta charla de vídeo en nuestro propio dispositivo, es un claro ejemplo de edge computing. Así de claro. Si esto estuviese conectado a otra red o a otro servicio previo con una computación, un servidor cercano, hablaríamos de fog. Pero como lo estamos haciendo localmente en nuestro ordenador, la grabación de esta sesión de vídeo sería un ejemplo muy claro de edge computing. Otra de las ventajas, el control de la privacidad. Obviamente, la información se trata a nivel local en el propio dispositivo o aparato que la genera o que la analiza y la computa, pues no hay acceso de terceras personas que puedan acceder a esa información. Menor gasto operativo, obviamente, si no tenemos que enviar nada a servidores remotos, sean cloud o sean fog, lo estamos haciendo localmente en nuestros ordenadores, pues es un ahorro de los costes bastante claro, ¿no? Reducción del consumo de energía. Más aún, si no lo tenemos que enviar a ningún sitio, pues va a haber un ahorro de energía, aunque lo estemos realizando en nuestro ordenador. De cualquier manera, se iba a realizar en nuestro ordenador o en nuestro dispositivo IoT. También nos permite filtrar la información, el edge computing, nos permite, de alguna manera, pues si nosotros queremos acceder a una información de un dispositivo local, lo que podemos hacer es irnos con algún tipo de servicio inalámbrico, transmitirlo a otro tipo de servidor o con un USB. En este caso, si nosotros queremos sacar la charla que estamos realizando para tenerla almacenada en un servidor, pues podemos coger un USB, conectarlo al ordenador, sacarlo y mandarlo, ¿no? Podemos un poco filtrar y administrar qué información queremos sacar de ahí. La disponibilidad está claro, y luego el desarrollo de aplicaciones propias para este tipo de dispositivos con capacidad de almacenamiento y de tratamiento de los datos, ¿no? Podemos desarrollar desde pequeños algoritmos de inteligencia artificial, todo depende obviamente de la capacidad de computación y de almacenamiento que tenga el dispositivo. También hay que reconocerlo que generalmente no es muy grande, pero bueno, podemos crear algún tipo de aplicación o de sistema embebido, de los tradicionales sistemas embebidos, que, bueno, de alguna manera realicen algún tipo de acción, ¿no? Y como desventajas, pues que requieren mantenimiento de los dispositivos. Obviamente nosotros tenemos un aparato que está captando, analizando información, pues va a requerir de ciertas actualizaciones de software, quizás de limpiezas de la información de vez en cuando, pues para que tenga capacidad de almacenamiento.
etcétera, etcétera. No sé si estas cuestiones que os he explicado, la diferencia entre fog, edge computing y cloud computing, os han generado algún tipo de pregunta, de duda. Estáis tratándolas por ahí. Si no, sigo adelante. En este caso, pues con más cuestiones. Sí que antes de seguir adelante, sí que me gustaría hacer mención a un par de estudios, de entrevistas. En este caso, un estudio de Aruba, que se titula Camino hacia el Edge, que analiza hacia el Edge Computing, que analiza cómo los responsables de áreas tecnológicas de las empresas pues están abordando el almacenamiento, la seguridad, el procesamiento y el conocimiento de los datos en Edge Computing, ¿no? Pues en este estudio, con respecto a cuáles son los principales beneficios de captar datos procesables de los dispositivos de los usuarios, el 53% de los entrevistados pues, destaca la mejora de la eficiencia en las operaciones y también los costes, la mejora de los costes. El 47% mencionaba el incremento de la agilidad y la seguridad, lo que os comentaba antes. El 44% hacía mención a la posibilidad de obtener información más detallada, en este caso sobre el cliente, centrado, como hemos visto en la charla de antes, en la posibilidad de obtener información muy precisa del cliente que tenemos delante, y el 40% pues hacía mención a la creación de nuevos productos, servicios y flujos de ingresos gracias a este tipo de información que nos lleva de forma inmediata, ¿no? A través de Edge Computing o de Fog Computing. Sí que es cierto que en algunas ocasiones las empresas pueden tener dificultades pues para comprender el equilibrio entre llevar los datos a la nube y procesarlos en el borde, en el edge o en la niebla, en el fog, ¿no? En términos de costo, o de costos económicos, pues a veces es más efectivo analizar los datos localmente. Sin embargo, en algunos casos, pues estos datos tienen que necesitar sí o sí ir a la nube por la cantidad enorme de datos que hay, o porque en nuestros servidores locales pues, no podemos implementar algoritmos de inteligencia artificial u otro tipo de software de este tipo de analítica. Es un problema que puede convertirse en algo complejo de manejar para las empresas, es cierto, ya que los conjuntos de datos que requieren algoritmos más sofisticados se manejan mejor en la nube, mientras que los procesos analíticos más simples se mantienen mejor en el Edge Computing o en el Fog Computing. Por tanto, yo os digo que depende mucho también de la cantidad de datos, de la cantidad de información de la que estemos hablando. Vale, y ahora pues me gustaría pues, mostraros y detallaros, poneros algunos ejemplos de casos de éxito. Se ha hablado del vehículo autónomo, se habla mucho de los vehículos autónomos como un caso de éxito de Edge Computing. Os voy a poner un vídeo y a continuación os voy a pedir que reflexionáis si realmente, después de las definiciones que os he dado de Edge Computing, computación de un propio dispositivo, y Fog Computing, computación a un servidor cercano, cómo se puede definir lo que ocurre en un vehículo autónomo. Pero para ello, primero, quiero explicaros un poco con este vídeo cómo funciona un vehículo autónomo, que seguro que muchos ya lo sabéis, pero que es importante. Dejo de compartir esto y me voy al vídeo. Vale, pues aquí está. Vamos con ello. Nos vamos a saltar la publicidad. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que te están observando? Por ello. Este ya es en castellano. Los vehículos autónomos pueden detectar obstáculos y detenerse si es necesario. Los vehículos de Neyva, Waymo y Local Motors pueden recoger a los pasajeros bajo demanda y llevarlos al destino deseado. Los vehículos autónomos también pueden reconocer semáforos y señales de tráfico en las interacciones y actuar en consecuencia. Los vehículos autónomos no necesitan un conductor humano. La tecnología es el conductor. La tecnología incluye muchos tipos de sensores, como sensores LIDAR, sensores ultrasónicos, cámaras y sensores de radar. Los sensores se encuentran en la parte delantera y trasera del vehículo.
cámaras y sensores LiDAR también se encuentran frecuentemente en el techo. Sin ellos, el vehículo estaría prácticamente ciego. LiDAR es un componente clave en muchos vehículos autónomos. LiDAR funciona de forma similar a radar. LiDAR, sin embargo, no utiliza ondas de radio, sino muchos rayos de luz que son reflejados por los objetos en los alrededores y detectados por el sensor LiDAR. De esta manera, se genera una nube de puntos desde el entorno. Sin embargo, LiDAR no reconoce las señales de tráfico. Las cámaras utilizan la inteligencia artificial para reconocer e interpretar las señales de tráfico. Las cámaras también se utilizan para detectar obstáculos y son necesarias para mantener el carril. Ni LiDAR ni las cámaras pueden manejar la niebla. En esta situación, el radar es necesario para el aviso de colisión hacia adelante y para evitar colisiones. Una gran desventaja del radar, sin embargo, es que los objetos deben ser lo suficientemente Sí. Vale. Bueno, se nos ha quedado colgado y hemos salido, pero seguís por ahí, ¿verdad, Carlos? Me escucháis sin ningún tipo de problema. Seguimos. Se había quedado congelado en... Sí. Pero vídeo. bueno, estábamos llegando al final, así que no os preocupéis. Vuelvo a la presentación. Me parecía interesante que vieseis un poco pues, el funcionamiento de cuál es un coche autónomo, ¿no? Sistemas odométricos para detección, el LiDAR, las cámaras con inteligencia artificial para detectar las señales, el radar, el GPS para para saber la ubicación de dónde nos encontramos, estos mapas digitalizados tipo los Google Earth, Google Maps, etcétera. Al final se estima que un vehículo autónomo, un vehículo de este tipo, puede generar hasta 4 terabytes de datos al día por toda la información que está captando. Y solamente las cámaras del coche, las cámaras que se encargan de ver si algún peatón está transitando o de detectar las señales de tráfico para, en este caso, pues ajustar la velocidad. Por ejemplo, si un cartel de 30 km por hora, ajustar su velocidad. Bueno, pues solamente las cámaras de estos vehículos transfieren al sistema entre 20 y 40 megas de imágenes por segundo, lo cual es una cantidad muy, muy grande, ¿no? Obviamente, el coche autónomo pues, no puede estar esperando a comunicarse con la nube, con los servicios cloud, enviarla de forma remota por Internet esa información para que le dé una respuesta y para que le diga si tiene que frenar o no. Imaginaos que ese coche autónomo, ese vehículo autónomo, circula por una carretera y de repente pues, una persona, un peatón, irrumpe en la calzada. ¿Qué ocurriría? Las cámaras LiDAR, los radares, detectarían la presencia de esta persona. ¿Qué tendrían que hacer? Mandarían la información a la nube, a un servicio cloud de un servidor que vete a saber dónde está para que le analice y dé una respuesta y se la mande al vehículo. Obviamente pueden tardar segundos y eso pues, finaliza en un accidente sí o sí, ¿no? Obviamente el cloud computing no es la tecnología válida para poder hacerlo. ¿Es el edge computing la tecnología válida? Porque es un ejemplo claro que se está poniendo del edge computing los coches autónomos. Pues no es el concepto que nosotros hemos definido, porque al final las cámaras que detectan esa presencia de un humano, de un peatón en la carretera, no son las que generan que el coche se pare, sino que es el propio procesador, el propio ordenador de a bordo de ese coche el que decide, en función de esa información que le ha transmitido las cámaras, el LiDAR, los radares, el que decide que será una circunstancia que va a conllevar el tener que frenar y el tener que parar el vehículo. Por tanto, aquí estaríamos hablando de un ejemplo de fog computing y no de edge computing, pero sin embargo veréis en muchos sitios, en muchos ejemplos,
que un vehículo autónomo es un claro exponente del edge computing. Como os digo, hay una mezcla, pero para que os deis cuenta, ¿no?, de que realmente la información que capta una cámara, si fuese la cámara la que de alguna manera hiciese frenar al coche, sería el edge computing, pero como no es el caso, sino que la cámara capta la imagen, la transmite al ordenador de a bordo, el ordenador sí que sería el dispositivo edge, pero por sí solo, sin recibir información de nadie, no tiene ninguna posibilidad, no genera ningún tipo de información, sino que analiza y trata la información que procede de otros sitios. Por tanto, hablamos de un claro ejemplo de fog computing en los que el servidor, el ordenador, es cercano y está justo al lado de los dispositivos que captan la información para poder producir algún tipo de respuesta. Otro por ejemplo, pues sistemas de reconocimiento facial, ¿no? Por ejemplo, gracias a Edge Computing o a Fog Computing, pues hay expertos que han podido identificar exitosamente a personas 2 veces más rápido que cuando se realizó el mismo experimento a través de nodos conectados a Cloud Computing. La disminución en la distancia recorrida por la información entre el dispositivo de origen y el centro de procesamiento, pues ha agilizado ese tratamiento de datos. Tú tienes unas cámaras que lo que hacen es grabar a una persona. Si en vez de tenerlo que mandar a la nube lo podemos hacer, ese tratamiento, ese análisis de la imagen de forma local, podremos hacer un reconocimiento facial mucho más rápido. Y eso puede tener unas implicaciones importantes. Imaginaos en temas de seguridad en los que la cámara detecta la presencia de una persona y en vez de tardar segundos, que ya para cuando se ha detectado ya esa persona puede que no esté en el entorno, se analiza de una forma local y nos da una alerta pues muy rápida a las personas que están cerca y que pueden actuar, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo también de cómo los sistemas de reconocimiento facial obviamente van a funcionar mejor o van a tener una mayor operatividad si se trata y se analiza la información de forma local y no enviándola a servidores en la nube cuya respuesta pues, puede ser mayor, ¿no? En transporte inteligente pues me parece también muy interesante porque hoy en día pues, hay sistemas de transporte inteligentes o ITS en inglés, que son las siglas de sistemas de transporte inteligente, que son aplicaciones avanzadas cuyo objetivo es proporcionar servicios innovadores a los vehículos relacionados con modos de transporte y gestión de tráfico, ¿no? Por ejemplo, hay vehículos inteligentes dotados de este tipo de aparatos que lo que hacen, por una parte, es captar información que puede estar en balizas en la carretera, ¿no? Información, por ejemplo, sobre previsiones de tiempo que te pueden advertir de que unos kilómetros más adelante o dentro de determinado tiempo se prevé que pueda nevar, que pueda granizar, que pueda haber lluvia o que pueda haber un viento fuerte, ¿no? De la misma manera, en estas carreteras inteligentes, en estas Smart Roads, hay sensores que lo que hacen es detectar el número de vehículos que pasan, de tal manera que también te puede advertir de que se está generando una congestión de vehículos o de que el tráfico ha habido un accidente más adelante, unos kilómetros más adelante, y que, bueno, pues tienes que prepararte o tienes que reducir la velocidad, ¿no? Y toda esa información se comunica a los vehículos, a los coches que tienen estos sistemas de una forma también local. Al final, esa información no se va a la nube para que se almacene y se comparta con los coches en el tránsito cuando están andando, sino que se envía a través de diferentes balizas, de diferentes señales a estos sistemas inteligentes que tienen algunos vehículos, ¿no? Esa es una de las claves de las Smart Roads, ¿no? Al final, que el conductor tenga información del estado de las carreteras, del tránsito de vehículos, de posibles accidentes en tiempo real. Y eso también, una base de ellos, es tener servicios fog computing, porque tampoco nuestro coche tiene herramientas computing que sea capaz de analizar esa información, sino que esa información nos llega mediante servidores remotos, se recopila y, o sea, se capta en servidores, se trata y se nos devuelve a nosotros en forma de información y a partir de ahí nosotros actuamos en función de esa información que recogemos, ¿no? Smart Cities, pues un ejemplo también bastante claro de uso de sistemas fog o edge computing en las ciudades inteligentes, pues serían los aparcamientos inteligentes. Es decir, nosotros lo que hacemos es sensorizar una serie de espacios en nuestra ciudad donde se pueden aparcar vehículos
y cada vez que ese aparcamiento queda libre, el sensor nos estaría ofreciendo información pues, en un panel, o a través de una aplicación para móviles, de que en tal sitio hay un hueco de estacionamiento o lo que sea, ¿no? Esa información es importante que sea actualizada lo más rápidamente posible, porque obviamente va un coche y rápidamente aparca y ya para cuando llegas tú, pues te has quedado sin espacio, ¿no? Si tenemos que enviar esa información a la nube, al cloud, hace un gran viaje, tarda mucho en volvernos de vuelta, como os explicaba antes, pues al final no tiene ningún tipo de utilidad, ¿no? Si tú estás utilizando una aplicación que te dice que hay un estacionamiento y para cuando llegas ya está ocupado, pues no nos sirve. Ahí es importante el tiempo real, la velocidad que nos muestre con una latencia mínima qué es lo que está ocurriendo para nosotros poder tener un servicio pues, acorde y agradable a nuestras necesidades, ¿no? En Industria 4.0, pues bueno, pues ya sabéis que, por ejemplo, lo comentábamos antes, ¿no? El recopilar información de máquinas en tiempo real nos puede servir para realizar determinados mantenimientos, ¿no? Para saber si se están calentando mucho, si están sufriendo muchas vibraciones o si están sufriendo algún tipo de impacto o algún mal funcionamiento por cualquier cuestión, por una cuestión de que igual un problema hidráulico o lo que sea. El tener sensores que nos ofrecen esa información y que además nos ofrecen esa información en tiempo real y se analiza en tiempo real, nos puede advertir y decir, ostras, cuidado que esta máquina está teniendo un comportamiento anómalo y quizás lo más conveniente será mismo pararla, hacer algún tipo de mantenimiento preventivo, a ver qué ocurre, etcétera, etcétera. De la misma manera, eso lo hacemos con servicios o con cloud, con edge computing o con fog computing, ¿no? Por ejemplo, en este caso del mantenimiento de máquinas, hablaríamos de cloud computing si lo que estamos haciendo es captar datos muy importantes en cuanto a histórico de funcionamiento, estados de máquina, vibraciones, humedades, temperaturas, los estamos analizando en remoto para tener un mantenimiento predictivo, futuro o proactivo, que lo que nos va a indicar es, una vez analizada toda esa información, si esa máquina es susceptible debido a a cómo funciona, de sufrir algún tipo de avería en un plazo de X tiempo. Eso hay mantenimientos que ocurren, ¿no? Que al final lo que hacen es sacar un histórico de funcionamiento de todas las máquinas de ese tipo, más ver cómo esas vibraciones, esas temperaturas pueden afectar a su funcionamiento y en base a toda esa información son capaces de estimar que esta máquina puede tener un error fatal en un plazo de 2 meses. Entonces, ¿tú qué haces? Dices, ostras, pues si veo que esto puede fallar, lo que voy a hacer es un mantenimiento preventivo, voy a mandar un técnico para que me la arregle antes de llegar a un momento catastrófico en el que lo único que podamos llevar a cabo sea un mantenimiento correctivo, porque ya la máquina ha dejado de funcionar, se nos ha parado la producción y no he tenido ninguna manera de poder prever todo esto, ¿no? Ahí el cloud computing sí tiene su sentido, pero cuando nosotros lo que queremos es una respuesta inmediata, no algo previsto para dentro de X meses, sino una respuesta inmediata, lo que hacemos es tirar adelante en este caso con fog computing y almacenamiento local y análisis de la información. Comercio y retail, como habéis visto antes, el experto pues, que hablaba en el vídeo anterior lo ha comentado, es muy importante recibir información de los clientes que están transitando por nuestra tienda en tiempo real, pero, por ejemplo, pues hay experiencias que a mí me resultan muy interesantes, vinculadas con el comercio y el retail, como suelen ser sistemas que lo que hacen es medir, tanto en centros comerciales como en calles comerciales, como en tiendas, que lo que hacen es medir la cantidad de viandantes o de posibles clientes que pasan por delante del escaparate, ¿no? Se puede hacer de 2 maneras, eso, se puede hacer mediante sistemas de visión artificial, que es un poco lo caro, ¿no? Es la manera cara en la que un aparato reconoce que una persona está pasando por delante de nuestra tienda, etcétera, etcétera. Y luego hay otros sistemas que lo que utilizan son las direcciones MAC de los teléfonos móviles que presuntamente llevan las personas que transitan por ahí. De esa manera la tienda pues, tiene cierta información
sobre cuáles son las horas en las que más tránsito de clientes pasan por el escaparate, y de esa manera pues pueden también, conociendo el perfil de sus clientes, pueden pues, poner en marcha diferentes promociones o campañas adecuadas al tipo de cliente que pasa y además a esas determinadas horas concretas, ¿no? Esto, obviamente, si tenemos que hacerlo con un servicio en la nube en el que mandar la información del cliente, etcétera, etcétera, se nos puede ralentizar mucho, y por eso es importante el tener este tipo de soluciones FOG. Y FinTech, pues también existen soluciones vinculadas con banca, cuando un usuario pues, hace uso de un cajero automático, por ejemplo, pues una cámara pues, puede detectar si se está produciendo algún tipo de, de aspecto anómalo, si en vez de ser el usuario verdadero es otro tipo de usuario. Mediante estos sistemas o algoritmos puede detectar si está ocurriendo o si la persona que está intentando sacar dinero está provocando algún tipo de robo o de estafa, y rápidamente con un sistema FOG Computing pues alertaría a los servicios que estén dentro de la propia entidad o quizás a la policía de que hay una persona pues, que está haciendo algo, o simplemente pues, bloquearía el acceso a la máquina de crédito para que la persona no pueda sacar el dinero. Si esto se hiciese con herramientas de cloud computing en la nube, quizás se tardaría más y esa estafa pues, se llevaría a cabo. Estos son algunos ejemplos de Edge Computing y de Fog Computing, que como veis es una mezcla. Abro de nuevo un paréntesis para, por si queréis hacer algún tipo de comentario o hay algún tipo de debate sobre la mesa. Y veo que no es así. La gente hoy más calladita. Sí, no sé, si a alguien se le ocurre o no sé, discrepar obviamente, o ve algún tipo de ejemplo o lo que sea, pues que lo ponga sobre la mesa y lo compartimos entre todos, ¿eh? O sea, eso no hay ningún problema. Vale, pues una vez hablado, si no quiere nadie compartir nada, sobre casos de Edge Computing y casos de éxito de Edge Computing y de Fog Computing, sí me gustaría hablar un poco de lo que hemos estado comentando durante todo este tiempo, ¿no? La importancia de la conectividad y de la latencia, ¿no? La latencia se suele definir como el tiempo que tarda en transmitirse un paquete de datos de un servidor a un aparato y viceversa, ¿no? A un dispositivo y viceversa. Cuanto menor sea esa latencia, es decir, cuanto más rápido se haga esa transmisión de datos u órdenes, el dispositivo conectado, obviamente, pues actuará más rápido, ¿no? Obviamente, todo esto es algo muy importante cuando hablamos de robots y máquinas en procesos de control de fabricación. Disponer de sistemas que puedan mandar y recibir información en pocos milisegundos, pues obviamente supone tener el control sobre prácticamente todo lo que ocurre en ese proceso en tiempo real. Y esto es fundamental pues, en conceptos como el Internet de las cosas, en los que la disponibilidad de las máquinas y de los robots, como sabéis, pues es básica, ¿no? Creo que se entiende algo bastante bien, ¿no? Al final, por hacer una comparación un poco sencilla y un poco obvia, hablamos de latencia, hablaríamos que sí de los reflejos, ¿no? La capacidad que tenemos nosotros de actuar cuando vemos algo, ocurre algo, nos recibimos una información, ¿no? Casi todos los expertos pues, destacan la importancia de los sistemas inalámbricos de comunicación, en temas de industria como 4.0, como pueden ser los que estáis viendo, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, Sigfox, LoRa, LoRaWAN, RFID, NFC, Bluetooth, Ultra Wideband, Narrowband, IoT, etcétera. Pero también os digo que más allá de las soluciones inalámbricas, la industria 4.0 no es solamente ondas de radio que viajan por el espacio, sino que también son muy importantes sistemas alámbricos, sistemas por cable como Ethernet o Time Sensitive Networking para enviar esa información, ¿no? Hay algunos de ellos, de estos sistemas inalámbricos. El 3G ha estado en nuestros teléfonos hasta hace no mucho. El 4G LTE es el que muchos usamos hoy en día. El 5G ya llegará. Ahora mismo lo que estamos usando es un 4,5G. Luego os voy a explicar por qué. El Wi-Fi es el que tenemos en nuestras casas. El Wi-Fi, por ejemplo, tiene bastantes problemas a la hora de ofrecer conectividad en el interior de un recinto industrial. Antes Gustavo
hablaba de ello, pero más allá de que te llegue la conectividad o no, hay que saber que una fábrica, una factoría industrial, pues al final tiene un montón de máquinas metálicas funcionando, hay paredes, hay cristales, y este tipo de elementos pues, impiden que la señal de Wi-Fi se reparta de una forma bastante precisa, llegue una conectividad a lo que es una planta industrial, ¿no? Me contaban hace poco que unas soluciones que están haciendo son los sistemas LoRaWAN, que al final es una comunicación inalámbrica por radio, que tiene una buena cobertura en interiores de instalaciones industriales y que simplemente con 2 aparatos, unos repetidores, pues se podría conseguir una efectividad de conectividad del 100%. Mientras que el Wi-Fi, pues debido a los problemas que os comentaba, etcétera, etcétera, pues puede que solo tenga una cobertura del 30% y además tendríamos que poner repetidores de Wi-Fi por toda la instalación, por lo que muchas veces sale bastante más caro el intentar ofrecer conectividad inalámbrica con este tipo de tecnologías como Wi-Fi, 3G, 4G, etcétera. Luego hay otras, RFID abarca menos, no tiene una amplitud tan importante y sobre todo yo he visto que se utiliza en entornos en los que, por ejemplo, hay altas temperaturas o hay máquinas o hay elementos que pueden dificultar una cobertura como es la del Wi-Fi. NFC, yo os comentaba ayer, es el sistema de conectividad de las tarjetas de crédito o también de los billetes de autobús, de metro, de Renfe, etcétera, etcétera. Es por contacto, Bluetooth, no sé si son 4 metros la distancia del Bluetooth máxima que aguanta para la conexión, etcétera, etcétera. Todas estas cosas son cuestiones claves en el tema de la conectividad, ¿no? Y sobre todo en el tema de la latencia. De todas ellas, por lo que me comentan, a espera de que llegue este 5G, el 5G del que os hablaba, la que mejor latencia ofrece es el Time Sensitive Networking. Es una solución alámbrica, es una solución cableada, pero que, bueno, la verdad es que ofrece unas soluciones bastante importantes y cuando un proceso industrial es vital, es fundamental que la información llegue en tiempo real y que llegue, lo que se están obviando son soluciones de conectividad inalámbrica y se sigue apostando por soluciones como Ethernet o como Time Sensitive Networking que cada vez tienen más auge. Y ahora sí, me gustaría hablar de 5G, pero para ello también os quiero introducir en un vídeo previo para que conozcáis un poco mejor en qué consiste el 5G. Tengo que tirar de una operadora porque me ha parecido también la explicación mejor en cuanto a qué es el 5G, pero bueno, creo que es importante, más allá de la operadora que es, creo que describe bastante bien cuáles son los servicios de 5G. Como antes, dejo de compartir, me voy a intentar compartir el vídeo. Aquí está. Compartir el audio. ¿Y qué es la tecnología 5G? Aquí está. ¿Tienes la sensación de que te están observando? Los hackers pueden ver lo que envías por Wi-Fi o robarte. No nos interesa. Mejoras en la educación, nuevas experiencias inmersivas en espectáculos, nuevas formas para la salud. La tecnología 5G es una nueva generación de la red móvil. Estos estándares empezaron con el 2G en 1995. Luego vino el 3G, el 4G y ahora el 5G. El 5G trae capacidades diferentes a las otras generaciones. Tenemos mayores anchos de banda, también tenemos menor latencia y tenemos otras mejoras, por ejemplo, tenemos más seguridad en la red y también menor consumo energético, entre otras. Tendremos mejor experiencia cuando veamos contenidos de vídeo en la red, en internet. A futuro pues tendremos otras novedades, por ejemplo, tendremos los coches conectados que hablarán con las ciudades, que hablarán entre ellos para mejorar pues la seguridad y el tráfico rodado y tendremos pues otras mejoras también en relación a servicios de salud, de educación. Tenemos la buena noticia de que ya en el lanzamiento del 5G
va a llegar a una cobertura poblacional en este año 2020 del 75% de la población. Según vayamos teniendo madurez tecnológica, las bandas de frecuencia necesarias, pues iremos ampliando esa cobertura, pero tardará algún tiempo, tardará años en llegar al 100% de la población. Bueno, el 5G utiliza las mismas frecuencias que el resto de las generaciones móviles y también que la televisión y la radio. Los científicos llevan años haciendo estudios y análisis de cómo esto impacta en la salud y de momento, desde luego, no han encontrado ninguna evidencia científica de que haya ningún problema de salud en relación a estas tecnologías. Vale, pues hasta aquí el vídeo que os quería mostrar. Salgo de aquí, dejo de compartir y volvemos a la presentación. Es un vídeo del diario.es, como habéis visto, pero que bueno, me parecía interesante y me parecía buena la explicación la explicación de la persona de Telefónica que lo comentaba. Bueno, 5G. La verdad es que el 5G está aquí, como habéis visto, a través de diferentes operadoras, pero lo cierto es que este no es el 5G prometido. Desde hace meses, ya sabéis, bueno, la pionera creo que fue Vodafone, luego se han incorporado el resto de operadoras muchos meses después. Nos están ofreciendo conectividad 5G, pero yo creo que hay que diferenciarlo y que sería importante diferenciarlo del 5G bueno, que es el que tantas ventajas va a traer, como nos comentaba la profesional, tanto en lo que respecta a latencia como transmisión de datos, como cobertura también en interiores, ¿no? Las principales características del 5G bueno son, por una parte, una gran velocidad de transferencia de contenidos, de hasta 10 gigas por segundo. Esto es que nos podemos cargar o descargar archivos de forma más rápida. Otra ventaja es la latencia, que puede alcanzar 1 milisegundo. En el caso del coche autónomo, como ya decía y como se exponía antes, pues es vital el tiempo que tarda pues esa cámara en detectar la presencia del peatón en la calzada hasta que lo envía al ordenador de a bordo para que éste actúe, frene el vehículo, etcétera, etcétera. Bueno, pues la latencia del 4G, de la tecnología actual, oscila entre los 50 y los 150 milisegundos y con el 5G, pues como decimos, esta latencia llegaría a 1 milisegundo. Y otra ventaja del 5G bueno es la cobertura en interiores. La señal pues llegaría bien en interiores y las antenas de repetición parece que abarcarían más espacio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el 5G actual? Bueno, pues para que el 5G bueno funcione, lo que hace falta son infraestructuras propias, como redes, antenas, etcétera. Es lo que se denomina 5G Standalone, 5G SA, que es lo que habéis visto. Además, el 5G bueno, el 5G de esta latencia de 1 milisegundo y 10 gigas y con buena cobertura, utiliza la banda de frecuencia de transmisión de los 700 MHz, que es la banda de transmisión donde operaban las TDTs y por eso nos tuvimos que cambiar, seguro que lo recordáis. El 5G que hay ahora mismo está utilizando la banda de los 3,6 GHz y se prevé que este año, en marzo, se vaya a subastar entre los operadores esta banda de 700 MHz, que es la que da muy buenas coberturas en interiores, y más adelante, unos meses después, se va a subastar otra frecuencia de 26 GHz. La primera, la de 700, como digo, tiene mayor cobertura en interiores y la de 26 GHz lo que tiene son unas velocidades de transferencia, como veis, de hasta 10 gigas por segundo. Por no liarnos, y en resumen, ahora mismo el 5G que ofrecen las operadoras más bien es un 4,5G, utiliza las redes de transmisión del 4G, por tanto no es standalone, no hay redes propias ahora mismo de 5G, no hay antenas ni redes propias. La banda óptima de la emisión para que tener los servicios más destacados todavía no se ha subastado, se va a subastar en marzo y más adelante. El 5G que ofrecen, desde luego, es mejor que el 4G actual, tiene mayor, bueno, pues al final tiene mayores posibilidades, mayor velocidad de descarga, es más seguro, etcétera, etcétera.
pero lo cierto es que hasta que las empresas, las operadoras, se pongan a construir redes propias, redes en cuanto a antenas, redes de comunicaciones, lo cual va a significar una inversión de miles de millones de euros, también hay que decirlo, también una generación de empleos, pues hasta entonces esas ventajas del 5G que aquí estáis viendo, del standalone, de velocidades de transferencia muy elevadas, de latencias mínimas y de gran cobertura en interiores, pues es una quimera. Por eso sí que quería explicaros que el 5G actual que nos ofrecen las operadoras es una tecnología que está funcionando sobre las redes 4G y que no llega a las capacidades que muchas veces venden y que son la panacea del 5G, grandes transferencias, gran latencia y grandes coberturas. Hay que esperar, habrá que esperar años, primero a que se subasten las frecuencias y luego hasta que se puedan crear infraestructuras propias. Llevo un rato hablando, no sé si, Carlos, se ha generado algún tipo de pregunta, de cuestión. Bueno, sí, José Ángel García Mena comenta que el 5G tiene un problema y es que se necesita una visibilidad directa entre la antena y el receptor. Básicamente puedes tener 5G sentado en un banco y levantarte y perderla. ¿El 5G actual o el 5G? Claro, esto es lo que estamos hablando. El 5G que ofrecen las operadoras ahora mismo funciona sobre una estructura de 4G. Entonces, el tema de la cobertura es un poco similar a lo que ocurre con el 4G. Hasta que no llegue el 5G bueno. El 5G bueno sí que, sobre todo en la banda de transferencia de 700 MHz, que es la que utilizaba la TDT, que os acordáis que tuvimos que hacer una migración de los canales hace poco, pues para no sé qué. Bueno, pues ese no sé qué es precisamente la implementación del 5G. Lo que ocurrió es que estaba prevista ese sorteo o esa venta de bandas el año pasado y por todo el tema de la pandemia no se llevó a cabo, y ahora de momento está previsto de que en el mes de marzo de este año sí se haga la subasta de la banda de 700 MHz para empezar a tener un buen 5G, pero bueno, todavía estamos esperando a que llegue esa subasta. Yo creo que quizás a lo mejor José Ángel iba más bien por lo que después comenta Jorge, que nos comenta que el 5G compensa eso porque utilizará muchas más antenas con menos energía. Por eso también se habla muchas veces del despliegue del 5G, que por ejemplo en regiones como Extremadura es muy importante porque se van a necesitar más antenas de las que hasta ahora requirió el 3G y el 4G, pero es verdad que va a compensar, va a requerir una inversión inicial de un despliegue para el despliegue importante, y en territorios que tienen poca densidad de población, pues en entornos rurales vamos a necesitar un despliegue de antenas importante, pero claro, va a compensar todo eso una vez que esté desplegado. Los miedos que tenemos siempre en regiones como Extremadura es que nos quedemos siempre al final para este tipo de cosas, ¿sabes? Que eso también hay veces. Y las grandes fábricas o las grandes industrias aquí no suelen estar en los entornos urbanos, suelen estar en los entornos rurales por determinadas circunstancias. Entonces, ahí es donde tenemos que compensar. Ojalá el despliegue del 5G realmente se haga lo suficientemente rápido. Sí, ojalá. Creo que hay alguna pregunta por aquí en el chat, según estoy viendo, o alguna cuestión. En cualquier caso, si también lo que os estoy comentando, ¿no? Si el tema no son las soluciones inalámbricas, sino quizás también implementar soluciones cableadas, ¿no? Como el tema de Time Sensitive Networking, que es una red Ethernet interoperable en tiempo real, con una latencia que ronda los 30 milisegundos. Ya sé que el 5G bueno, el muy bueno es de 1 milisegundo, pero es que lo que tenemos ahora mismo con el 4G son de 150, 100 milisegundos. Por tanto, el TSN es muy interesante. Tampoco tengo comisión de nada de TSN, no vayáis a pensar, pero sí que he hablado con empresas que me comentan que ese tipo de soluciones pues, son muy, muy buenas, porque esta solución cableada, Time Sensitive Networking, entrega paquetes de datos con ancho de banda garantizado y una latencia determinista. Es decir, que sobre todo el ancho de banda, pues nosotros podemos decir qué datos son prioritarios y cuáles no. Los de un proceso de fabricación, pues puede que sean prioritarios, y los de un tratamiento de análisis de datos que no requiera una inmediatez, pues pueden ser tratados de una forma secundaria y por tanto no colapsarían todo el ancho de banda, ¿no? Y el hecho de que sea determinista, pues es muy, muy importante, ¿no? Que es algo que con las redes Ethernet tradicionales, por lo que tengo entendido, que tampoco soy un experto en redes, al final no soy un experto en nada, sino que soy conocedor de muchas cosas, pues no es algo que suele ocurrir normalmente.
Hay otro comentario de Blanca que nos dice que ¿y el efecto paraguas que se produce de las antenas también ocurrirá con el 5G? Es una pregunta. No sé exactamente a qué se refiere con el efecto paraguas. No sé si tú, Enrique, lo controlas. No, la verdad es que no lo sé. Yo, con el tema de las antenas de telefonía, yo al final, hombre, sé que suscita muchas polémicas, tanto el 4G como el 3G como el Wi-Fi, el posible impacto que pueda tener en la salud. Al final hablamos de transmisiones inalámbricas y sé que existen determinados movimientos sociales que de alguna manera, pues bueno, pues ellos quieren evidenciar que puede haber algún tipo de problema, ¿no? El caso ya extremo es toda esta confabulación que se habla del tema de las vacunas que llevan inoculados un chip, las vacunas del coronavirus que llevan inoculados un chip que será activado mediante las redes 5G. Bueno, pues tranquilos que en la medida en que las redes 5G, por lo menos en España todavía no existen, las redes 5G buenas, pues si nos inoculan un chip todavía no lo van a poder controlar. No sé si de cara al futuro puede que sea así o no. Claro, que está comentando Blanca que podemos tener, está en el chat, podemos tener la antena en nuestro edificio, pero donde menos cobertura nos da es a los que estamos debajo. Y claro, José Ángel dice que depende del diseño de la antena. Sí, es que, claro, en este tipo de cosas habrá un montón de infraestructuras diferentes y de situaciones diferentes y habría que estudiar cada caso, claro. Pero claro. Entiendo... Sí, yo te voy a ser realista. Yo, por ejemplo, con un teléfono móvil anterior que tuve, y hasta no hace mucho tiempo, y no voy a decir marcas, tenía cobertura 4G, pero en el interior de los edificios esa cobertura no es muy buena, y cuanto más en el interior te metes o te introduces, es peor. Y por tanto tenía que cambiar a cobertura 3G o a que me detectase automáticamente la cobertura para poder hacerlo. Con el 5G, sin embargo, ya te digo, con el 5G una de las mayores ventajas es que va a tener una buena cobertura porque en teoría no tiene esos problemas de filtrar la señal a través de cristales, de paredes de hormigón, de elementos metálicos como los ascensores. En un ascensor casi siempre se nos va a quedar colgada la conexión porque al existir puertas metálicos o la propia caja sea metálica, pues la señal de 3G o de 4G no nos va a llegar. Y lo mismo suele ocurrir en las cocinas, ¿no? En los que tenemos lavadoras, tenemos frigoríficos, tenemos diferentes elementos metálicos que de alguna manera están haciendo de pantalla rebote de las señales de 3G y de 4G y no nos llegan. Con el 5G, en teoría, al aprovechar esta banda de los 700 MHz, pues la cobertura va a ser mejor. Vale. Pues, bueno, aquí es un poco los datos que os comentaba antes del Time Sensitive Networking, y os los pongo porque hemos hablado de 5G como solución inalámbrica con baja latencia, pero la verdad es que hoy en día muchas empresas están apostando por esta tecnología, ¿no? Por el Time Sensitive Networking, con latencia de 10 milisegundos, con los paquetes de datos que se entregan con un ancho de banda garantizado y, como os comentaba, con una latencia determinista. Las comunicaciones TSN han sido diseñadas para que todos los datos puedan coexistir en una única red y, desde luego, pues tienen más seguridad que los datos inalámbricos que pueden ser captados por cualquier otro tipo de receptor y, de alguna manera, pues intervenidos o espiados por terceras personas, ¿no? Hablar un poco también de la importancia de Fox y Edge Computing para la analítica de datos. Ayer comentábamos, y al principio también de esta charla os he comentado cuáles son las diferentes partes de los diferentes momentos de un proceso de analítica de datos. La captación, de la que ya hemos hablado a través de dispositivos IoT, de sensórica o de datos generados. La transmisión, como habéis podido ver a través de diferentes sistemas, RFID, Bluetooth, NFC, Wi-Fi 3G, 4G, 5G, TSN, Ethernet. Almacenamiento, y aquí claves Fog, Edge Computing y Cloud Computing también. Tratamiento, análisis, en el caso del tratamiento, pues un poco verificar los datos, que los datos son buenos, que los datos realmente son verídicos y que pueden aportar algún tipo de valor a la analítica a través de sistemas de inteligencia artificial o de otro tipo de software o de algoritmos, actuación para generar algún tipo de respuesta en caso de detectar alguna anomalía, visualización de los datos a través de las soluciones de las que hemos
hablado anteriormente, pues como puede ser software creado para visualizar específico, genérico, o también los interfaces hombres-máquinas, y la integración en diferentes tipos de sistemas que podamos tener, CRMs, MES, Gmaos, etcétera, pues para que esa información que hemos recopilado, pues de alguna manera, pase a formar parte de nuestro histórico y podamos aprovecharla y podamos reutilizarla para realizar cualquier tipo de cuestión que consideremos adecuada. Fog y Edge Computing, desde luego, a mí me parecen útiles. Ya os digo, sí que os podéis encontrar en muchas definiciones, en muchos casos de ejemplos, que hay una vinculación y que no hay una diferenciación entre Fog y Edge Computing. Seguramente si buscáis Fog Computing y coche autónomo, no os aparecerán muchas referencias, y sí, si buscáis Edge Computing y coche y vehículo autónomo, en el que, bueno, pues se identifica esa capacidad con la posibilidad de que el vehículo interactúe, ¿no? Pero realmente cuando hablamos de Fog, de la niebla, hablamos de servidores locales o de ordenadores, ¿no? Como es el ordenador de a bordo de un vehículo, que puede interactuar o puede realizar algún tratamiento o algún tipo de acción en función de la información que le llega, en este caso de cámaras, de LIDAR, de todo tipo de sensores. Y el computing sería si tenemos la capacidad propia, si ese aparato, ese dispositivo tiene la capacidad propia de tratar de analizar, de computizar, no creo que exista la palabra, de realizar una computación de esa información de manera local. Términos se pueden utilizar de forma indiferente, pero yo os he querido un poco describir cuáles son las definiciones de diccionario de Fog y de Edge Computing para que las entendáis, aunque habéis visto a lo largo de los vídeos también cómo mucha gente ha entremezclado el concepto de Fog y de Edge Computing. Yo complementando un poco toda la sesión, que me ha parecido muy interesante, pero yo quería hacer una reflexión sobre todo para los entornos industriales, los entornos más industriales, que seguramente aquí tenemos en la clase gente que ha trabajado en entornos industriales. Más allá de los términos, los sistemas híbridos de almacenamiento de datos y las arquitecturas distribuidas no es, o sea, no estamos hablando de un término tan nuevo. Las arquitecturas distribuidas con servidores locales y con otro tipo de copias de seguridad, almacenamiento de datos y procesamiento en otro tipo de servidores más lejanos, se vienen utilizando en la industria de hace tiempo. La diferencia es ahora los usos que se le dan y los diferentes sistemas de conectividad y la rapidez que tenemos ahora. Y que ahora, antes se solían tener solamente servidores locales y alguna copia de seguridad en un Fox cercano. Ahora tenemos que muchas industrias lo que tienen son sistemas híbridos con casi 3 copias diferentes. Uno en local en la industria o en la propia máquina, otro separado 100 o 200 metros pero conectado por cable, y encima están haciendo un almacenamiento y procesamiento de datos en la nube, y después tienen aplicaciones, algunas que trabajan en nube, otras que trabajan en máquina y otras que trabajan en planta. Al final están haciendo Edge, Fog y Cloud. Lo único que, bueno, antes lo llamábamos un poco arquitectura distribuida industrial y todo eso, y claro, los usos de ahora son diferentes, y las aplicaciones y la rapidez que tenemos ahora, pues claro, no tiene absolutamente nada que ver. Sí, a mí me lo han trasladado, muchas empresas, al final es eso, y muchas veces también hay por ahí definiciones o estrategias de futuro de algunas consultoras que dicen que de cara a 5 años, pues el 90% de las empresas tendrán todos sus servidores locales migrados a lo que es cloud, ¿no? O a Fog, o a servidores más locales, a una especie de servicios que empiecen a ofrecer también para funcionar en las empresas, ¿no? Eso es algo que ocurrirá, pero lo que está claro es que todavía existe cierta reticencia en cuanto a los servicios de cloud, por el tema de, lo comentábamos antes y se ha puesto sobre la mesa, sobre el tema de qué ocurre con la conexión a Internet si nos falla, no podemos depender al 100% de ello, y qué ocurre también con esa información que para nosotros puede ser vital, puede ser privilegiada, y que, bueno, pues entendemos que detrás de ese almacenamiento puede haber empresas de prestigio como Amazon, como Microsoft, como Oracle o como Google, pero que también sabemos que esas empresas han sufrido brechas de seguridad en algunos momentos y que no hay una seguridad al 100%, sobre todo cuando hablamos de temas de ciberseguridad. El hablar de seguridad al 100% es una quimera, ¿no? Es algo que no existe. Entonces, pues bueno, todavía existen ciertas reticencias,
Está claro que cloud tiene sus ventajas en cuanto a que nosotros no tenemos que tener una infraestructura ni un equipo técnico que nos gestione nuestros servidores locales, pero yo creo que va a depender mucho del tamaño de la empresa y de las necesidades. Un proceso de analítica de datos con un gran volumen de datos y de información generado por muchas máquinas, dispositivos o robots, al final donde se tiene que analizar de cara al futuro, no de cara a una respuesta inmediata, sino de cara al futuro, es en servidores cloud, porque son los que tienen las capacidades para implementar algoritmos de inteligencia artificial, etcétera, que igual en un servidor local va a ser más complicado que se pueda hacer con, bueno, a no ser que invirtamos mucho dinero, ¿no? Por lo tanto, los costes siempre van a ser menores si tendemos a llevar la información a cloud. Otra cosa es que nosotros, por necesidades de tener que funcionar en tiempo real, lo que tengamos es una red FOG, una red cercana para tener tratamiento y actuación inmediata de esa información, ¿no? O FOG o Edge. Al final, un poco dependerá de las necesidades de cada empresa. Pero sí que es cierto que habrá cosas que sean muy críticas, que necesiten tener una capacidad de respuesta casi en tiempo real, ¿no? Que es lo que necesitará las grandes actividades productivas, ¿no? Claro, yo creo que la clave es la criticidad del servicio. Claro. Todo lo que sea crítico tiene que estar en local. Sí, no, es que eso está claro, tiene que estar en local, sea pues eso, en servidores propios. Por ejemplo, el correo electrónico, te da igual que te llegue ahora que dentro de 2 segundos el correo puede estar en la nube, está claro. Pero lo que habláis de un marcador de según van pasando bolsas de tarritas, que va poniendo una etiqueta que la va escribiendo en un field, no puede estar pensando con la nube, ¿no? No, claro, un sistema de visión artificial, lo que tú comentas, ¿no? De una cinta que va transportando una fruta, pues para detectar si esa fruta es correcta o para detectar si está bien etiquetada o no, no puede enviar esa información a la nube, esperar, no, necesitas un tratamiento en tiempo real, eso sería FOG, ¿no? Porque al final... Nosotros, para clasificar cerezas, tenemos unas cámaras de visión que a cada cereza le hacen 40 fotos y deciden el calibre, por ejemplo, o el color, en función, hay mucho procesamiento y quitan los extremos, hacen medias, hacen unos algoritmos que hay y dan un valor. Eso es impensable en FOG, o sea, tiene que ser en FOG, entre FOG y Edge. Sí. No queda otra, sino imposible. Hombre, yo creo que Edge sería si al final el propio dispositivo que tiene la cámara tuviese la capacidad de seleccionar qué cereza va a cada sitio. En ese caso sí sería Edge. Desde el primer momento en el que hay una cámara de visión artificial... Bueno, en este caso tenemos unos servidores, pero fíjate que para esas cámaras solo hay un servidor y 4 esclavos para ayudarle al procesamiento. O sea, Sí. No, que al final tampoco hace falta grandes historias de algoritmos de inteligencia artificial, ¿eh? Simplemente programarlo para la tarea de decir, oye, hay estos X tamaños determinados, cada vez que el tamaño sea este, que vaya por este lado o que vaya por este otro. Pero es que es crítico, que es lo que hablamos. Los procesos críticos hoy en día en la nube yo no lo veo, vamos. No. Los críticos no, pero quizás los que requieren una trazabilidad de todo el proceso o generar un histórico de cómo funcionan, un histórico de vuestros clientes, por ejemplo, saber qué demanda puede tener las cerezas en determinados países o en determinadas cuestiones. No, mira, te lo pongo en el ejemplo. Según va pasando cada cereza, lo va guardando en una base de datos. Y luego yo puedo decir, pues el 23% ha sido del tamaño X, color A. Entonces, eso no me hace falta al milisegundo o al segundo. Eso lo necesito saber al cabo de 1 hora o de media hora o de 5 segundos. Por eso sí puede ir a la nube. Claro. Sí, y esa información es la que luego a ti te puede servir de cara a la campaña del año que viene, de saber que el año anterior tuviste la cosecha en tal fecha, pues porque hubo retrasos por el tiempo o no. Puedes implementar diferentes herramientas que te digan, oye, pues para este año se prevé que el cierto calibre de las cerezas sea de este tipo. Bueno, y hay que jugar un poco con otro tipo de herramientas, siempre y cuando te sea válido, vamos. No, yo era por poner el ejemplo ese, ¿no?
Sí, no, pero es perfecto, Gustavo, porque al final ese tipo de ejemplos yo creo que la gente los entiende. Yo puedo poner 1000 ejemplos, pero los que estáis ahí a pie de máquina y a pie de producción sois vosotros y por eso es muy interesante conocerlos también. Yo quería poner otro ejemplo, si hay tiempo todavía, muy parecido. Carlos, ¿hay tiempo o ya has cortado? Sí, es que estaba muteado, perdón. Una de las cosas que hago es la programación de un sistema de un mes que lo que hace es contar piezas. Y es curioso porque, claro, cuando empezó todo esto de la nube, el problema que tenemos nosotros, y que es muy parecido a lo que hace Gustavo, es que en muchas fábricas es muy fácil que se pierda la conexión, que se vaya la luz, lo que sea. O que se pierda la conexión, pero la máquina siga funcionando. Entonces, nosotros trabajamos en local y replicamos a una nube. Pero no podemos que, quizá acabaremos el año que viene en el Edge, ¿no? O en el FOB o en lo que sea, ¿no? Pero no nos podemos permitir que una fábrica, porque se haya ido la wifi o se haya ido la conexión de internet, deje de contar 1000 latas o 100.000 latas al día, ¿no? Entonces, un requisito de partida es que la información tiene que existir en la planta en local. Y luego ya lo subes a la nube para visualización, pero tiene que estar en local. Y entonces, claro, pues eso nos condiciona todo porque estamos programando el doble, ¿no? Pero bueno, a ver si esto del Edge llega y nos lo resuelve. Digamos que yo creo que la clave, todo lo que sea funcionalidad tiene que estar en local. Y lo que es la analítica, luego ya la predicción tiene que estar en la nube. Exacto. Y la integración con otro tipo de sistemas y aplicaciones, porque claro, es lo que hablaba antes de Enrique también, si lo quieres integrar con un sistema de inteligencia artificial que te dé no sé cuánto y a lo mejor lo tienes que integrar con otro sistema que dé otra compañía que esté en otro lado, eso al final hay que hacer con datos en la nube. También os voy a decir una cosa, tampoco sabemos la conectividad y la latencia que vamos a tener de aquí a 5 años y a lo mejor de aquí a unos años nos permite pensar un poquillo más en cloud. Y una última recomendación que siempre le doy a todo el mundo, es que hemos estado muy preocupados estos últimos años con el tema de la RGPD, del Reglamento de Protección de Datos y todo eso en España, que sí que todas las empresas locas hay que cumplir la RGPD, y después firmamos los contratos de cloud y nos leemos la letra pequeña. Y creo que es muy importante porque... Tiene que estar en Europa, ¿no? Cuidado con los que están en Estados Unidos. Efectivamente, Gustavo, tienes toda la razón. Para cumplir la RGPD, pero aparte hay que leerse la letra pequeña en el sentido de que, oye, te tienen que dar una seguridad. No es lo mismo contratar un cloud en alguien que te dé servicio local a contratarlo con Google o con Amazon o con quien sea. Entonces, pero que esa gente también tiene unos contratos y una letra pequeña. Entonces, yo creo que hay que leérselo porque a veces estamos migrando toda la información de nuestras compañías. Ya tengamos 3 trabajadores que 300 y hay que leerse un poco qué condiciones te están poniendo, porque a veces por pagar 3 euros menos, hombre, a nivel particular a mí a lo mejor me da igual, pero a nivel de llevar una compañía de 100 trabajadores y todos los datos de las máquinas, esto hay que mirarlo muy al detalle, ¿no? Y a lo mejor es más importante eso que tener a alguien que te haga los formularios de la protección de datos y se los entregue a la Agencia Española de Protección de Datos, que sí, que eso vale para la normativa, pero no te vale para ti, ¿no? De hecho, muchos datos, danos una pyme de 3 personas que firmo para cumplir. Si tienes muchos datos, tú lo que tienes es un problema de ciberseguridad y tendrás que tener una estrategia o seguir la ISO 27000 o alguna historia de esta. Pero si ya tienes muchos datos y son críticos, ya tienes que tener una política de otro nivel. Lo que sí es cierto, yo lo digo por experiencia, que cuando tú contratas, por ejemplo, en Amazon, puedes elegir, porque Amazon tiene varios sitios y tú puedes decir, pues yo quiero de Irlanda, pues en Irlanda. Sí, completamente, sí, claro que puedes elegir, pero que muchas veces tendemos a tirar para adelante, a lo mejor no es el caso de las grandes compañías, pero muchas medianas y muchas pymes y tal, tiran y no se leen esa letra pequeña o no miran las opciones que tienen, que yo creo que es importante pararse media hora, una hora o un día a analizar los condicionantes que te ofrecen los cloud, porque los cloud, como decía antes Enrique, pueden estar en California, en Irlanda, en Suiza o en Finlandia, y cada uno puede tener unos condicionantes, una seguridad diferente. Yo creo que es importante mirarlo a la hora de establecer, por el tema de la seguridad, vamos. Un ancho de banda limitado, puedes tener un montón de limitaciones sobre el cloud y obviamente es algo que hay que hacer. También entiendo que, hombre, a muchas empresas también les cuesta dar el paso
a implementar este tipo de servicios cloud, FOG, etcétera, pues porque no hay un conocimiento muy básico de las cuestiones vinculadas con las nuevas tecnologías, ¿no? Y cuando te tienes que leer posiblemente pues ese pliego de contrato que te muestran, igual la mitad de las cosas que aparecen no las entiendes y no sabes de qué te están hablando y necesitas tener un traductor o alguien que te asesore y que te diga, oye, esto estás validando o estás dando tu consentimiento para que esta información sea no sé qué o sea no sé cuántos. Yo creo que el propio desconocimiento sobre la propia tecnología, sobre las propias tecnologías o también sobre este tipo de cuestiones, esa barrera tecnológica que hay con mucha gente y que gracias a cursos como el vuestro, Carlos, pues intenta romper un poco. Yo creo que es una de las cuestiones que determinan el que no nos leamos o el que firmemos cosas o el que contratemos servicios o determinadas asistencias o determinados productos sin tener un conocimiento bastante importante o sin tener un conocimiento mínimo de lo que estás haciendo, ¿no? Yo, si no hay ninguna pregunta más, yo creo que lo dejamos por hoy. Yo me puedes interrumpir si alguien tiene alguna cuestión más, pero yo quisiera dar las gracias otra vez a Enrique por haber estado con nosotros estos 2 días. Seguramente tendremos la oportunidad de que se incorpore a alguna otra actividad o evento durante este 2021. Ojalá pueda ser. Y también compartir, bueno, voy a contar un pequeño secreto. Justo antes de la sesión me ha contado que tiene una cierta raigambre, bueno, cuéntalo tú, Enrique, con la región. Bueno, una cierta raigambre, ¿no? Yo es que, vamos, mi pareja es de Plasencia, entonces yo todos los años, 3 veces, cuando no hay confinamientos, suelo pasar por allí, por el barrio, por el Valle de Jerte, por toda la zona. Tenemos ahí en Jaraíz también una casita familiar, o sea que conozco bastante bien Extremadura, la verdad es que me encanta, ya te digo, estamos en Navidades, espero poder estar pronto si es que no nos encierran y nos dejan movernos libremente y es un placer haber estado con vosotros y haber conocido un poco más en detalle la situación de vuestra industria. Yo vivo en el País Vasco y ya sabéis que es una zona más industrial, más manufacturera, más de hollín y de polvo gris, pero todo lo que tiene que ver con ganadería 4.0, con la agricultura que estáis haciendo, yo creo que es muy importante y espero poder, no sé, de alguna manera colaborar con vosotros, tanto con Conecta Pyme 4.0 como con vosotros a nivel particular, pues para que ese paso hacia la transformación digital y hacia la industria 4.0 pues sea más sencillo. Tenéis aquí mis formas de contacto, o sea que para lo que queráis estoy a vuestra disposición y gracias por haberme invitado. Y me da pena no estar mañana con vosotros aquí, no sé, igual me apunto otra vez a la charla simplemente como espectador, no lo sé. Pues como tú quieras, ya sabes que estás invitado, tienes el acceso. Gracias a todos por estar. Mañana nos vemos otra vez a las 5. Mañana tenemos a Marino Linaje, que ya es un investigador extremeño, profesor de la Universidad de Extremadura, que está trabajando en temas de fog, de edge y de mist computing, que nos contará un poco las peripecias que se están empezando a hacer en Extremadura y creo que además, por lo que me contó, tiene algún proyecto en el que ya está buscando colaboradores en empresas e industrias que quizás incluso le podáis dar luz de con quién quiere empezar a implementar estas tecnologías de forma directa en la región. Así que nada, muchas gracias a todos, muchas gracias Enrique y volveremos a verte pronto. Chao. Mucho. Chao.